Muy buenas ¿Yo? tardes y bienvenidos a esta secuencia. Hoy vamos a hablar sobre un tema que ha sido poco abordado y que realmente hemos hecho poco énfasis en la importancia que se da. Nos referimos al momento y al proceso del nacimiento de un nuevo ser, y para esto nos contamos con la presencia de la doctora Paola Tenorio, médico especialista en obstetricia. Muy buenas tardes, doctora. Gracias por aceptar mi invitación a esta reunión. Hola Gloria, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas Bueno, como tú lo tardes. has dicho, soy obstetriz de profesión. Espero disipar tus dudas y espero también que queden claras para que comuniques al resto de personas que realmente lo necesiten. Muchas gracias nuevamente por estar compartiendo este espacio con nosotros. Bueno, empezamos con la primera pregunta. ¿De qué manera la posta de Pimentel está afrontando esta situación de pandemia por el COVID-19? Mira, en principio el Centro de Salud de Pimentel pertenece al Ministerio de Salud, que es nuestro ente regulador. Es un establecimiento de categoría 1-3, donde hay atención las 24 horas con atención de parto, hospitalización. Y por lo tanto nosotros estamos, hasta la actualidad, venimos atendiendo incluso partos, ¿no? Porque es un centro materno. Se siguen con todos las medidas de seguridad que ha mandado el Ministerio de Salud. Lo primero es el uso de mascarilla de todo el personal que labora actualmente, al igual que el paciente, en 1,5 metros de distancia o 2 metros de distancia, y el uso de lo que es el alcohol gel que usa el personal del establecimiento. Esas son las primeras 3 medidas de regla para nosotros poder entablar así la atención con el paciente que realmente lo necesite, porque ya que la atención ahorita se está teniendo pacientes de suma emergencia o urgencia. Entiendo, claro, porque al ser este un centro de salud también puede ser un gran foco infeccioso si es que alberga a muchas personas al mismo tiempo. Por eso la importancia siempre de las mascarillas y de la distancia. Entonces, ahora vamos a entrar un poco más hacia el tema de su especialidad, que es la obstetricia. Sabemos pues que con pandemia o sin pandemia todos los días nacen muchos bebés en el Perú, en el mundo. Entonces, ¿ustedes en la posta están realizando controles prenatales? Mira, si bien es cierto ahorita la atención es totalmente distinta a como era antes por el tema de la pandemia, como tú bien claro lo has manifestado, sí estamos haciendo lo que son controles prenatales, pero de manera diferente. Es decir, ya no de manera presencial, porque como tú sabrás, en el Ministerio de Salud, y me imagino también en E-Salud, habremos bastantes profesionales de la salud que también tenemos problemas de comorbilidad. Entonces, ese tipo de trabajadores de salud son aquellos que están trabajando desde sus domicilios, desde casa, como que dice, con lo que son las teleconsultas, el telemonitoreo que se le está realizando a los pacientes. Entonces, en el Ministerio de Salud nosotros venimos trabajando de la siguiente manera. En el establecimiento está un personal que es el piquete de emergencia, que está a cargo de 2 médicos, un técnico, la obstetriz, la enfermera, ¿no? Y en domicilio estamos todas aquellas personas de salud que estamos con algún problema de comorbilidad, que por nuestra salud no podemos ir a hacer la atención al establecimiento, pero lo hacemos desde domicilio. Es decir, con eso te quiero explicar que en el establecimiento cuenta con 2 médicos por turno. Uno de ellos es específicamente para problemas COVID o pacientes sospechosos COVID, y el otro médico está pendiente de cualquier emergencia o urgencia que pueda presentarse dentro del turno en el establecimiento que no sea COVID. Llámese gestantes, llámese parto o cualquier fractura, quemadura, intoxicación, ¿no? Entonces, se está brindando la atención con todos los implementos de seguridad ya mencionados antes, el uso de mascarilla, la distancia, el uso del alcohol gel, la desinfección cuando ingresa el personal al establecimiento, tanto del personal de salud como del paciente. Ahora se está pidiendo que el paciente que acuda al establecimiento tiene que ser limitada solamente el paciente y un familiar. Y en ese caso, en el caso específico de las gestantes, nosotras estamos atendiendo a las gestantes que realmente se compliquen
o que necesiten de la presencia de la evaluación médica o de un análisis de laboratorio para que vaya al establecimiento, pero esto es previa coordinación. Por decir, yo trabajo desde casa con el telemonitoreo a mis gestantes, porque somos en el establecimiento un promedio de 9 colegas que trabajamos, cada colega tiene un sector a cargo de la jurisdicción de Pimentel, entonces cada colega se hace responsable de esas gestantes de su sector y constantemente la está monitoreando, la está llamando, le está explicando el tema de las vitaminas, de los signos de alarma. Entonces, la gestante, si presenta alguna alarma, alguna complicación, primero se va a comunicar con la obstetriz que constantemente la monitorea. De descubrirse alguna complicación en ese momento, la obstetriz se coordina con el personal del establecimiento de turno para que la paciente acuda al establecimiento y reciba la atención adecuada. De esa manera estamos trabajando en coordinación continua, ¿no? Tanto el personal que está en las casas monitoreando a los pacientes como el personal que está in situ en el centro de salud. Okay, Entonces, ahora en adelante los controles prenatales ya no se hacen de manera presencial, sino todo es vía telefónica. Es más, cuando descubrimos alguna paciente que está gestando por primera vez o no tiene ningún control prenatal, nosotros igualito captamos a la paciente, llamamos a su domicilio o al teléfono, nos comunicamos vía Skype, vía Zoom, vía WhatsApp, vía videollamada, conversamos, le explicamos todo lo que debe saber la paciente. Claro que yo entiendo que la atención no es igual cuando es en vivo y en directo, pero lamentablemente nos tenemos que acoplar a estas medidas por el tema de la pandemia. Claro, y es muy importante el hecho de que hayan buscado y encontrado alternativas que puedan, quizás no, como usted acaba de mencionar, no es lo mismo, no es el mismo tipo de atención, pero igual estas personas pueden seguir teniendo un control, un monitoreo para que puedan llevar un proceso bastante tranquilo. Ahora, con respecto al momento del nacimiento de un nuevo ser, de un bebé, ¿qué protocolos de seguridad está teniendo la posta para estos casos? Bien, cuando nosotros tenemos alguna paciente que está, como te digo, ¿no? Es muy importante hacer el seguimiento vía telemonitoreo, que lo hacemos las obstetrices desde casa. Cuando una de nuestras pacientes ya están próximas a dar a luz, nosotros es más, le mandamos una relación de cosas que tienen que llevar para el parto, y cuando la paciente ya, porque ella misma también te llama, estoy con los dolores, tengo tales contracciones, vamos explicando, y cuando llegue el momento que acude al establecimiento, se coordina, ¿no? Con la colega que está de turno, con el personal de turno, y se le informa que tal paciente va a llegar para que ellos tomen las medidas pertinentes, ¿no? Ahora, una vez que llega la paciente, si bien es cierto, como te dije en un principio, llega solo con un familiar, ambos con mascarilla, manteniendo el distanciamiento, ¿no? Y cuando la paciente llega al establecimiento, hay una área donde llega la paciente, obviamente con pies desinfectados, manos desinfectadas, la colega totalmente cubierta, porque ya ellos cuentan con el implemento ahorita, ¿no? Mascarilla, gorro, guantes, zapatos desechables. Entonces, llega al establecimiento la paciente a ser evaluada por la obstetriz de turno. Si la paciente no presenta complicaciones y es para un parto normal, igual le realizan la prueba COVID, la prueba rápida, la paciente no presenta, es negativa la prueba COVID, igual se mantienen todos los protocolos de seguridad, el familiar queda en sala de espera, ya no como antes, que muchas veces el familiar nosotros dejábamos que la acompañe cuando la paciente todavía estaba con los dolores, ahora ya no es así, la paciente queda en su habitación, la obstetriz es la que la monitorea manteniendo la distancia hasta que se da el parto. Una vez que ingresan al parto, que entra el médico, la enfermera, la obstetra y el técnico a la atención del parto, con todas las medidas de seguridad, vuelvo a repetir, es más, ahora se ha adecuado en la camilla, en sala de partos, en la camilla se ha optado por poner un biombo, que es un separador con una tela plástica, un plástico transparente, para que cuando la paciente haga sus respiraciones o muchas veces se queja, ¿no? Entonces emite microgotas, entonces eso es un foco de contagio, ¿no?
y de esa manera se protege tanto el personal como la paciente. Entonces, igual se le atiende el parto con todas las medidas de cuidado que tiene que haber, ¿no? Y en el caso que la paciente, estando con los dolores, le realicen la prueba y salga positiva para COVID, esa paciente es referida al hospital regional que está acá en Chiclayo, que es Hospital COVID, donde ahí se atienden a todos los pacientes que son COVID positivos. Ahora, si tenemos alguna gestante de riesgo que amerita una cesárea y de salir COVID positiva, porque también a toda paciente que tiene alguna complicación y se tiene que referir a un hospital de mayor complejidad, que en este caso es Las Mercedes, a la paciente se le hace la referencia, pero primero se le realiza también la prueba COVID para descartar si no es positivo o negativa a COVID. Si la paciente saliera que es negativa a COVID, se hace la coordinación de la referencia al hospital. Una vez que el hospital no acepta a la paciente es llevada por el personal del establecimiento en la ambulancia al Hospital Las Mercedes. Si la paciente presenta la complicación, pero salió positivo en la prueba COVID, entonces ya no va al Hospital Las Mercedes, va al hospital regional, que es el Hospital COVID acá en la región Lambayeque. Bien, claro, porque de todas maneras una persona, una mujer gestante y un bebé recién nacidos son seres bastante vulnerables a esta virus, a esta pandemia del coronavirus. Y al momento de que demos, en el caso de que sea un parto natural, sin complicación alguna, y que el bebé nazca en la posta de Pimentel, tanto la madre como el bebé se quedan algunas horas, algún tiempo para observación, o los derivan de frente a sus casas. ¿Qué tipo de normas están siguiendo para este caso? Bueno, te comento, en realidad, antes de cuarentena, el protocolo establecido siempre es que toda paciente postparto, se dice después de haber dado a luz, se tiene que quedar en el establecimiento durante 24 horas para su evaluación postparto, porque también se presentan una serie de complicaciones después del parto, que muchas veces, la gran mayoría de las pacientes que han dado a luz o las puérperas fallecen cuando las pacientes son atendidas por parteras y no tienen esos cuidados necesarios. Entonces, nosotros siempre hemos trabajado a protocolos que la paciente se queda 24 horas. Ahora, en esos momentos de cuarentena, se pensó en un primer momento que la paciente solo se quedara 6 horas postparto en el establecimiento cuando no presentara ningún riesgo y luego la paciente podría ir a casa. Pero ¿qué pasa? Tú sabes de que como todo esto es nuevo, no hay nada establecido, se siguen protocolos, siempre mirando a los países que primero han presentado la pandemia y es como que nosotros es un copia y pega de las modos o las normas que ellos implantan. Entonces, en esa época, cuando recién empezó la pandemia, nosotros optábamos por que la paciente se quedara las 24 horas. Luego, cuando se fueron sumando los casos cada vez más, y eso se fue complicando más aquí en nuestra localidad, que es Pimentel, y no había prueba rápida, porque antes, te soy sincera, no se tomaba prueba rápida a las pacientes, simplemente se les atendía el parto porque no había pruebas rápidas. Entonces, en esas épocas se optó porque las pacientes quedaran 6 horas y luego, o 12 horas y luego fueran a sus casas y todo está ok, ¿no? Pero ahora, como gracias a Dios ya existen, al menos el gobierno ya está dando pruebas rápidas en los centros maternos para hacer un descarte más rápido, y eso se debe a que ha habido un aumento de pacientes COVID positivas porque son asintomáticas. Entonces, por eso es el caso de que nosotros ahora, cuando ya le tomamos la prueba y tenemos en cierta manera la seguridad que la paciente está negativa, la dejamos, pero ya 12 horas. Solo 12 horas y ya luego va a casa con el recién nacido. Eso sí, también se le dice y se le hace hincapié a la mamá que a ese bebé tiene que recibir lactancia materna sí o sí. Así la mamá sea COVID, igual tiene que darle de lactar a ese recién nacido, porque a través de la leche materna trae inmunoglobulina G y M, que son las que protegen contra lo que es el COVID. Entonces, muchas veces en un principio se decía, ¿no? La mamá COVID positivo que da a luz no puede dar de lactar al bebé. Y eso es totalmente falso, ¿no? Porque sí debe dar de lactar de una manera de protección. Lo que sí estamos incidiendo ahora es de que las mamás, como ya saben que están prontas al parto,
tienen que agenciarse de unas mascarillas para los recién nacidos. Eso sí, les estamos haciendo bastante hincapié cuando lleguen al establecimiento para que el bebé salga del establecimiento ya con su protector o su mascarilla puesta. Claro, justo es un punto muy importante que usted acaba de mencionar, el de la lactancia, porque si bien es cierto, muchas personas que estaban atravesando por un proceso de gestación o por un parto, posparto, estaban con la idea un poco atemorizadas, un poco nerviosas sobre el tema de si era apropiado darles de lactar a sus bebés, porque decían, supongamos que la mamá sea COVID positivo, entonces al darle de lactar a su recién nacido o a un bebé que todavía está en periodo de lactancia, no necesariamente que acabe de nacer, si era peligroso o no, pero usted acaba de aclararnos esa duda. Ahora, ¿qué recomendaciones usted le podría dar a las personas, bueno, las mujeres que están atravesando por un proceso de gestación, de parto, de lactancia para sus bebés en estos tiempos de pandemia? Bueno, lo primero ante todo es mantener la bioseguridad en casa, evitar salir lo máximo. Yo siempre le digo a mis gestantes, no salgan, no salir de casa, porque ellas son personal vulnerable, no salir de casa. Lo segundo es mantener la higiene en casa, la desinfección, el uso de mascarilla, el lavado de manos, que es frecuente y es algo que las pacientes tienen que lograr entender por el amor de Dios. Entonces, eso es lo primordial. Lo segundo, al ver que la paciente ya se ve o siente o sabe, o si tiene alguna duda que está embarazada, lo primero que debe hacer es buscar o acudir al centro de salud. Si bien es cierto, no va a acudir de manera personal, pero sí agenciarse. Ahorita el internet es básico y al menos nosotros hemos proporcionado los teléfonos tanto a la municipalidad para que les proporcione en este caso a la población pimenteña los teléfonos del establecimiento para saber de nuevos casos de pacientes que están gestando, y no solamente hablamos de gestantes, sino población en general, ¿no? Pero en el caso de nuestras gestantes, lo primero que se les pide es que cuando ellas descubran que están embarazadas, es tratar de contactarnos, ¿no? Tratar de contactarnos para que nosotros podamos llegar a ellas y al menos por ahora, hasta que Dios mediante esta situación calme poco a poco y volvamos a nuestra realidad, pero al menos por ahora, contactarnos y al menos darles un alivio, darles la consejería que ellas requieren a través de la parte de telemonitoreo, de videollamadas. Y es más, cuando nosotros captamos a alguna paciente, bueno, por lo general toda paciente cuando es captada en el caso de gestantes se le tiene que realizar la prueba de VIH, la prueba de sífilis, el examen de orina, el examen de hemoglobina para ver si esa paciente no tiene infección, no está con anemia, porque se puede complicar. Ese tipo de exámenes nosotros sí lo realiza el establecimiento de salud en estos tiempos de pandemia, pero como te repito, previa coordinación con nosotras. Entonces, por eso que yo siempre les pido a las pacientes que nos ubiquen, que se comuniquen con nosotros. Los teléfonos están también, la municipalidad los ha perifoneado para que la población sepa y pueda ubicarnos y poder así contactarnos con ellas y solucionar sus problemas que ellas puedan estar presentando. Claro. Muchas gracias, doctora Paola, por habernos brindado su tiempo. Agradecemos por la información que nos ha brindado y esperamos poder contar con usted para alguna otra ocasión. De igual manera, te agradezco también por la oportunidad que me has dado y así poder hacer extensivo también que por favor no perdamos las esperanzas, que tratemos de entender que estamos viviendo en una pandemia que es un momento sumamente difícil, duro para todos, pero que sí vamos a poder salir de esto y solamente de empeñarnos en cumplir con los mandatos que nos está diciendo el Ministerio de Salud. Por favor, salir solo lo necesario, use el uso de mascarilla y el 1,5 o 2 metros de distancia, el lavado de manos. Con eso pienso yo que con ese tipo de medidas que tomamos todos a conciencia, vamos a poder salir adelante. Ha sido un gusto estar contigo esta tarde y esperemos vernos más adelante. Gracias, el gusto ha sido mío y así hacer extensivas las palabras que usted ha dicho sobre los cuidados que debemos tener para poder prevenir contagiarnos del COVID-19. Muchas gracias.